El mensaje de esta mañana se llama el perfil de un conquistador. Y quiero decirle que todos Dios nos ha llamado a conquistar áreas, a conquistar cosas. Hay áreas de nuestra vida que necesitan ser conquistadas, es decir, que necesitan ser alcanzadas. Son como metas. Normalmente las áreas a conquistar a veces tienen que ver con esos anhelos de nuestro corazón, pero que han sido difíciles de lograr. Y también para los que estuvieron en el taller de finanzas, yo el viernes le alcanzaba a decir a Camilo algo, y era cómo de verdad cuando el Espíritu Santo quiere hablar algo a sus hijos, a su pueblo, está sumamente conectado. Yo decía, hay un par de cosas o unas 3 cosas en las que voy a mencionar el domingo y tenía que ver con lo que él mencionó el viernes pasado. Así que vamos a estar muy atentos a ese mapa que Dios nos va a dar hoy. Miren, el mensaje de hoy perfectamente puede ser una serie. Ese fue el reto mío, como poder compilar algo que de verdad es bien extenso, temas que son muy extensos en la palabra. Y quiero esta mañana iniciar con una palabra que es la que nos va a introducir al mensaje de hoy, porque para nosotros hablar de un conquistador, pues a veces tenemos que hablar, pues, ¿qué es lo que no nos permite conquistar? O sea, porque a veces no estamos conquistando. Y hubo un momento de la historia donde Josué, yo sé que todos, o la mayoría por lo menos, saben que Josué fue ese hombre elegido por Dios para reemplazar a Moisés. Fue el hombre que Dios eligió para introducir a todo el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Por eso muchos historiadores o muchos estudiosos de la palabra le han llamado a Josué el conquistador. Y un momento muy, yo diría como un momento de coyunturales, donde aunque al pueblo se les cierto para conquistar la tierra prometida, que era, digamos, toda la tierra de Canaán, pues ellos tenían que ir y conquistar diferentes ciudades. Habían 12 tribus, se les repartió a las tribus, pero habían unas tribus que, aunque ya se les había hablado, aún no habían conquistado la tierra. Habían peleado batallas, se habían enfrentado a enemigos, habían hecho muchas cosas, pero aún no habían tomado su territorio. Así que esta mañana yo le vengo a hablar a personas que han peleado batallas, a personas que han tenido momentos difíciles, a personas que Dios le ha hablado sobre promesas, que Dios les ha dicho muchas cosas, pero que usted aún no está viendo ese territorio ganado. Amén. Y entonces en este momento Josué le habla al pueblo de Israel en Josué capítulo 18 versículo 3, y dice de la siguiente manera: así que Josué dijo, ¿hasta dónde van a continuar con su negligencia? ¿Hasta dónde van a continuar con su negligencia? ¿Cuánto más se van a tardar para tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de nuestros padres, les ha entregado? Mire, eso era lo primero que Josué llama y exhorta es llamar la atención, aunque también tiene que ver con aconsejar. Les estaba diciendo, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo ustedes van a continuar con su negligencia? Quiere decir que lo que Josué le estaba hablando al pueblo de Israel es: ustedes no han tomado posesión de la tierra porque son negligentes. Eso fue lo primero, no han tomado posesión de la tierra porque son negligentes. Pero tenemos que hoy hablar un poquito de qué es la negligencia, aunque son términos muy comunes que de pronto hemos escuchado muchas veces. Una vez es como que hay términos que como que son un poco abstractos para uno, y uno necesita definir y marcar como algo para saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Entonces la negligencia se trata de la ausencia de cuidado, o más bien podríamos decir del descuido. La negligencia tiene que ver con descuido. La negligencia también es la omisión, mírenme muy bien esto, es la omisión de calcular las posibles consecuencias. La omisión de calcular las posibles consecuencias. Es decir, que una persona negligente es aquella persona que toma decisiones, pero que no calcula las consecuencias de esas decisiones. Entonces, una persona negligente también es ese tipo de personas que no hacen lo que Dios dice. Una persona negligente es aquella persona que la palabra dice una cosa y ella hace, o él hace, otra. Y voy a darles un ejemplo muy cotidiano, que me gusta poner muchos ejemplos porque me parece que es como muy básico. Y es como el ejemplo que puede tener como que una persona puede decir: voy a ir a comprar esto, me emocioné, vi esta ropa o estos zapatos, yo lo voy a comprar, qué emoción, yo me lo merezco, ¿cierto? Nos decimos eso, pero no mide las consecuencias que de pronto en la siguiente semana no tiene dinero, que entonces anda pidiendo dinero prestado. Eso es un ejemplo básico, y creo que eso le pasa a muchos colombianos, porque culturalmente estamos
digamos, como muy adoctrinados a vivir en el endeudamiento, a vivir en el quedarle bien al otro, a guardar la apariencia, bueno, un montón de cosas. Y eso es un pequeño ejemplo, pero eso también podría pensar en este momento en algunos ejemplos de negligencia que usted está teniendo sobre su vida, sobre su familia e incluso sobre su trabajo y su ministerio. Y encontré algunos sinónimos de negligencia. Negligencia también es abandono, negligencia es apatía, negligencia es dejadez y negligencia es pereza. Todo eso es sinónimo. Si usted en su vida tiene apatía por ciertas cosas, si usted en su vida es dejado, es decir, tiene dejadez, le da pereza, pues usted está siendo negligente. Y entonces yo dije, vamos a hacer un perfil hoy de una persona negligente. Y yo quiero que usted esté supremamente atento, atenta a lo que nos va a enseñar la palabra de hoy. Porque siempre creo que para uno poder encontrar esa solución, necesitamos detectar el problema. ¿Cierto? Yo podría arrancar hoy con el perfil del conquistador, pero tengo que hablar de cuál es el perfil del negligente. Porque usted así se va a ubicar y va a saber si usted está siendo negligente en algún área. Y lo primero que quiero decir es que los negligentes son espectadores. Es decir, ellos están expectando lo que otros conquistan. Ellos ven como otros alcanzan victorias. Porque los espectadores no están dispuestos a pagar el precio que un conquistador está pagando. Porque los espectadores son a veces abandonados, son perezosos. Los espectadores hacen las cosas mediocremente, entonces no obtienen resultados. Y también vemos que los espectadores muchas veces batallan con la envidia, es decir, envidian lo que otro tiene, pero no están dispuestos a pagar el precio que otro pagó para conquistar lo que ya conquistó. Entonces dicen, yo quisiera eso, y a ella, a él, porque hay esa bendición para él o para ella, pero resulta que esa persona pagó un precio. Estuvo dispuesto a hacer lo que no hace el negligente, porque normalmente el negligente quiere que aparezca el Dios milagrero que le soluciona todo, e incluso hasta cuestiona a Dios, ¿no? El negligente no asume responsabilidad. Entonces una persona negligente está también o no está dispuesto a digamos como a tumbar, digámoslo así, esos enemigos que se pasan enfrente. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, o a esas tribus que todavía no habían conquistado la tierra. Para ellos ir y conquistar la tierra que ya se les había dado en herencia, ellos tenían que ir y desalojar enemigos. Es decir, que un negligente mantiene conviviendo con sus enemigos allí. Y le voy a decir algo, no estoy hablando de los enemigos de, ay, no, sí, de razón mi vecina, no. Hablo de esos enemigos, del enemigo de la conformidad. Aprende a estar conforme. El enemigo de sentirse en muchos momentos como, ay no, es que yo estoy solo, es que a mí nadie me hace, nadie me bendice, ¿cierto? Entonces son enemigos que están allí adentro del corazón de esa persona, y no los han desalojado, porque normalmente los enemigos están adentro y no afuera. A veces nosotros vemos a la gente, a los demás como los responsables, pero qué importante saber cuáles son los enemigos que estamos alojando en nuestro corazón o en nuestra vida. Hay enemigos del desorden. El desorden es negligencia. El desorden en todo sentido, el desorden en cómo vivimos nuestra vida, el desorden en el tiempo, el desorden en las cosas de nuestro hogar, el desorden en nuestras finanzas, en las relaciones, bueno, no sé, en muchas áreas podemos hablar de desorden. Es decir, que una persona negligente camina en desorden. Es como un enemigo que tiene allí y que no está dispuesto a desalojar, porque se acostumbró a vivir con sus enemigos, se acostumbró a no asumir responsabilidad, se acostumbró a buscar culpables externos y no mirar hacia adentro. Esa es una persona que es negligente y que son espectadores. El espectador, recuerden que es siempre aquella persona que está viendo cómo otros conquistan, porque no han pagado el precio. Otro punto que podemos hablar hoy acerca de ese perfil del negligente, me gusta muchísimo, y es que el negligente no multiplica lo que Dios le ha dado. El negligente no multiplica lo que Dios le ha dado. Vamos a ver un verso en la Biblia, 2 versículos, que está en Mateo, capítulo 25, 26 al 28. Dice la palabra del Señor, ese lo vimos el viernes, más amplio. Su Señor le respondió: siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y que esparzo donde no esparcí. Versículo 26 dice: debías
27, perdón, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Así que quítenle esas 1000 monedas y désela a los que tienen, al que tiene 10,000. Miren, una parábola muy sencilla. El que ya ha leído toda la parábola sabe que otros que se les dio esas 1000 monedas la multiplicaron. Pero, y cada que el Señor se encontraba, o que esa persona se encontraba con ese sembrador, pues veía que lo había multiplicado, pero cuando se encontró con este, tenía algo muy particular. Y era que yo creo que él dijo, no, yo fui el mejor porque yo no arriesgué ese dinero. Yo lo dejé aquí guardadito, aquí están las mismas 1000 monedas que usted me dio. Pero la respuesta es, está siendo negligente. O sea, quiten lo que tienen y se lo voy a dar a otro que sí sea diligente. Es decir, que sí sea proactivo. Y eso pasa cuando la gente es negligente, entonces no multiplica lo que Dios le da. ¿Qué te ha dado Dios? No solamente en dinero. ¿Qué te ha dado Dios en talentos? Usted dirá, pero ¿cómo multiplico un talento? Cuando usted invierte en otros, cuando usted le sirve a otros. ¿Qué te ha dado Dios que tú no estás multiplicando? ¿Qué asignación, qué llamado te ha hecho Dios que tú no lo estás multiplicando? Y entonces vemos que esa es una característica, ¿cierto? Tenemos recursos como son el tiempo, como son los talentos. Hay gente que dice, no, es que yo no tengo nada que dar, eso es mentira. Y ahora Dios le decía a nuestro líder de alabanza, hablando de algunas canciones que dicen, yo no tengo nada para dar, es mentira, ¿no? Todos tenemos algo para dar, para darle a Dios y para darle a los demás. Es decir, que una persona negligente se queda con todo guardado. No solamente hablo de las finanzas, hablo también, como lo mencioné hace un rato, hablo de los recursos y de los talentos, porque Dios a todos nos ha dado talentos, a todos nos ha dado bendiciones, y Dios quiere que lo multipliquemos. Eso también habla de un principio de administración. Por eso, hace muchos años, cuando yo leía este texto, y decía, qué injusto, ¿cómo así? Que al que tiene más se le da más, y antes, qué pecado la gente que no tiene, démosle más, ¿cierto? Es lo que uno piensa, humanamente hablando, carnalmente hablando. Pero resulta que el reino de Dios es distinto. Dios le entrega más al que mejor administra. Dios le entrega más al que es diligente. ¿Por qué? Porque es una persona confiable. Si usted es un dueño de negocio, ¿usted a quién le entregaría su negocio a administrar? Al que usted le dice, miren, aquí tengo esta materia prima, esta es el estado financiero, y esa persona cuando usted vuelve el otro mes o a los 2 meses le multiplicó su negocio, ¿cierto? O a esa persona que usted llegue y dice, está lo mismo, no me gané un peso, pero no perdí nada tampoco. ¿Usted a quién elegiría como administrador? Yo elegiría al que lo multiplica. Y así hace Dios. Ok, buen administrador, le doy más, porque por eso hay gente que tiene más y le llega mucho más, hasta le llega más fácil. Otra característica, y voy por la característica número 3 del negligente, es que no planifica y se gasta todo lo que tiene. Y aquí vamos a hablar de finanzas. Dice Proverbios capítulo 21, versículo 20. En la casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. Y recuerdan que les hice un ejemplo hace un rato. Pues esa es una persona negligente, ¿cierto? Es decir, una persona negligente no planifica, no administra, gasta por emoción. Vuelve, digo, es muy cultural en nosotros. Las personas que son negligentes, pues todo lo que llega a sus manos es como que se lo tuvieran que gastar. O sea, tengo, no sé, estos 100,000 pesos, que me los gasto algo hasta lo último, que quede sin un peso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no administran, porque no piensan en el futuro, porque no piensan en el mañana. Por eso dice la misma palabra del Señor, nos está diciendo, en la casa del sabio hay riquezas, pero el necio gasta todo lo que tiene. Y es que a veces nos dejamos gobernar por nuestras emociones, ¿verdad? Yo también viví eso, no se preocupe si usted está ahí. Yo también fui así. Yo ahora sí medito mucho cuando voy a comprar algo, ropa. A mí las vitrinas no me hacen como una loca salir a comprar, ¿no? Sí las miro y todo, y bueno. Pero me gusta planificar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser personas que administran. Entonces un negligente simplemente se deja llevar por sus emociones. Incluso si hablamos de negligencia, tenemos que reconocer que un negligente, digamos, es como que asume como que el mañana va a ser perfecto. Y la palabra de Dios dice que eso es pecado, porque dice que solamente Dios conoce el mañana. Solo Dios conoce el futuro. Solo Dios sabía antes de una pandemia lo que iba a suceder.
Y de pronto algunos tenían ahorros, de pronto algunos tenían algo, porque nunca nos imaginamos que el mundo entero se iba a paralizar. Es decir, que si esto ya pasó, esto puede volver a pasar. Y ya, digamos, nos volvemos a reactivar. Yo no sé cuántos se les olvidó ya lo que vivimos. Y cuántos están viviendo su día a día, asumiendo que el mañana primero van a estar vivos, o vamos, porque no sabemos, o asumiendo que el mañana está ya garantizado. Y la misma palabra de Dios dice, no asumes. Es decir, tienes que ser un buen administrador de todo lo que Dios te da. Y el último punto que tengo aquí del perfil de negligente es que son esclavos de otros. Son esclavos de otros. Proverbios capítulo 12, versículo 24 dice, los diligentes dominan a otros, pero los negligentes son dominados. Es decir, que una persona negligente se vuelve esclavo de otro. Se vuelve esclavo del banco, de las llamadas del banco, se vuelve esclavo de la persona que le debe, se vuelve esclavo incluso de sus jefes, porque es que necesita tanto ese trabajo para comer que tiene que ser esclavo del jefe. No estoy diciendo que no puede ser empleado, no, ojo. Lo que quiero decir es que a veces hay gente que Dios le ha puesto pasiones, le ha puesto sueños, pero tienen que ser esclavos de alguien porque es que ese recurso lo necesitan, porque no se han atrevido a creerle a Dios para conquistar. Entonces se convierten en esclavos de otros y no sienten que su vida la está viviendo en libertad. Obviamente hay gente que está siendo empleada, vuelvo y digo, esto no es nada en contra del empleo. Hay gente que está plena en su empleo. Yo conocí a mucha gente que dice, me disfruto mi trabajo, y eso es lo que tenemos que hacer. Sea que trabajemos en un empleo, o sea que tengamos un negocio o una empresa, Dios nos llama, ¿cierto?, a vivir en libertad, es decir, a disfrutar lo que hacemos. Yo recuerdo todos los años que mi esposo estuvo como empleado, como docente, y eran horarios extenuantes, era mucho trabajo, pero él siempre me decía, yo amo esto. No verlo veía él en el lunes, como, uy, el lunes ya arrancó. No, yo lo veía, voy a contar algo, mi esposo baila cuando se baña, ¿no? Todos los días. Todos los días. A que no manda sus testimonios, yo los cuento. Él no le va a decir cómo, porque ríen aquí todo y lo saco el mensaje. Después en otra oportunidad les cuento. Pero todos los días baila, e incluso esos días que tenía que estar a las 6 de la mañana, un lunes en mi trabajo. Decir, se la gozaba. Pero una persona que es negligente, literal, se siente dominado por otros. Se siente que es esclavo de otros, siente que incluso es esclavo de muchos hábitos. Muchachos, iglesia, es esclavo de hábitos, de malos hábitos. Son dominados por malos hábitos, son dominados por pecados, son dominados por malas costumbres, son dominados incluso por los hábitos que aprendieron en su casa. Cuando el Señor nos dice que somos nuevas criaturas, que venimos a algo nuevo, Dios está diciéndonos, yo los llamé a ser transformados, a no que usted siga viviendo con los hábitos y con todo lo que usted vivió y perdió en su casa. ¿Ya? Poneme un tipo. Pero hay gente que sigue dominada por su cultura, de su casa, de su familia. Hay gente que sigue esclava de la cultura de su nación, de la cultura de su entorno, sigue dominado. Porque es que, claro, lo que dicen en la gente, lo que dice que hay que hacer, entonces nos dejamos dominar por quedar bien, nos dejamos dominar por lo que hay que hacer, nos dejamos dominar por la cultura. Es que la cultura dice esto y todos tenemos que entrar en ese bucle. Entonces somos dominados por otros y caemos en la negligencia por quedarle a veces más bien a otros que a nosotros mismos. Y hemos dicho que el evangelio son ¿qué? Buenas noticias. Entonces voy a contarles las buenas noticias. Yo sé que los veo con cara larga, todo eso es duro. Cuando uno, yo les veo como que me está pegando a mí, obviamente eso es duro. Pero yo quiero contarles esta mañana algunas buenas noticias. Y es que si usted se ha ubicado en algunas áreas como la iglesia, mire, les digo que podía hablar una serie porque yo saqué 4 características, pero hay demasiadas. La Biblia habla demasiado de la negligencia. Hay unos temas que no habla tanto, pero este habla mucho. Entonces, si usted quiere profundizar, busque la palabra negligencia y póngase a estudiar para que usted pueda traer cambios a su vida. Les quiero hablarles un poco de un perfil de un conquistador, de alguien que está llamado de parte de Dios a conquistar áreas, a ver resultados, a ver esos milagros, a ver esas respuestas de parte del Padre. Y entonces, un conquistador, yo quiero que usted, antes de entrar a decirle algunas características, usted piense cuáles son esas áreas que Dios le está llamando a conquistar. Este año estamos hablando que es un año de la expansión, de expandirnos. Pero usted primero tiene que conquistar. ¿Usted cómo se va a expandir en algo que no ha conquistado?
primero tienes que conquistar. Habrá gente que ya conquistó y listo, vamos para la expansión rapidito, y algunos ya la están viendo, otros van a decir en unos meses ya, porque ya conquistó. Pero si usted no ha conquistado, usted primero conquista antes de expandirse. Amén. Y entonces pensaba y meditaba cómo la palabra del Señor es tan pragmática. Yo digo, el mensaje de hoy es un mensaje muy pragmático. Es un mensaje que usted literal lo puede aplicar así, pero súper rápido. La palabra de Dios es práctica. Hay gente que dice que la Biblia nadie la entiende. Eso es como, no, la palabra de Dios es muy sencilla, muy práctica. Entonces, lo primero del perfil de un conquistador es que un conquistador es diligente. ¿Cierto? Lo contrario a lo que veníamos viendo. Y cuando hablo de diligencia, la diligencia tiene que ver con cuidado, tiene que ver con ejecutar algo, pero mire, hay algo que me gustó muchísimo que encontré, y es que ejecuta algo con prontitud y con agilidad. Esa es una persona diligente. Lo hace con prontitud y lo hace con agilidad. Tiene esa disposición, pero también la Biblia, desde la palabra griega, que la palabra que traduce de diligencia es normalmente, y se ve mucho, es la palabra solicitud. Entonces, una persona que es solícita es una persona que es diligente. Usted va a encontrar en la Biblia, en muchas versiones, que de pronto no dice diligente, sino que dice solícito. Es decir, que es rápido para poner en acción lo que tiene que hacer. Pero también un diligente es aquel que pone en práctica la palabra de Dios. Si usted recibe, viene acá, recibe la palabra, y usted no la pone en práctica, pues usted tendría que ubicarse en que está siendo negligente, porque el diligente pone en práctica lo que el Señor nos está hablando en su palabra. Amén. Entonces, un diligente sabe cuáles son los ajustes que tiene que hacer en su vida y toma acción. Y hablando de eso, tengo que mencionar el taller, porque para algunos va a ser un curso más, es decir, para los negligentes. Yo espero que aquí ninguno de los que hizo el taller caiga allá. Es decir, para algunos fue chévere ese conocimiento y van a cerrar el cuaderno y ya. Pero para el diligente ya está poniendo acción, ya está diciendo esto es lo que yo tengo que hacer. El diligente inmediatamente toma ajustes cuando aprende algo, cuando recibe un conocimiento, toma acción. Por eso usted tiene que distinguir, y algo lo mencionaba el viernes Camilo, usted tiene que distinguir cuándo es tiempo de orar y cuándo es tiempo de marchar. El diligente sabe que hay cosas que usted no tiene injerencia, que usted no puede hacer, que usted necesita a Dios de los imposibles, y entonces en ese momento usted tiene que orar. Pero cuando Dios le dice tiene que marchar, es tiene que poner acción. ¿Usted para qué se queda orando todo el día en la casa si tiene que tomar acción? Yo creo que eso le pasaba al pueblo de Israel, y por eso hubo un momento de la historia donde Dios le está diciendo a Moisés, dígale al pueblo de Israel que hay un tiempo para orar, hay un tiempo para marchar. O sea, marchen hacia lo que Dios ya les dijo. O sea, tomen acción, tomen pasos. ¿Cuáles son los pasos que tú estás tomando para ser diligente con tu vida? Y para no delegarle toda la responsabilidad a Dios, porque siempre en una relación depende de Dios, aún la relación con Dios. Dios tiene su parte, pero nosotros también tenemos la nuestra. El negligente siempre quiere echarle la responsabilidad a Dios. El negligente siempre quiere decir porque Dios no me bendice, porque Dios no hizo esto. Pero el diligente asume su responsabilidad. El diligente dice, sí, yo tengo que cambiar en esto, sí, me falta, sí, esto no se ha dado por mí. Y entonces ahí el diligente avanza. Pero el negligente, que siempre busca responsables en otro, en echarle la culpa a Dios o darle la responsabilidad a Dios, mantiene estancado. El diligente siempre está avanzando. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. ¿Qué? ¿Cómo dice? Determinadas cosas. Díganlo con sus labios, ayúdenme. Determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Versículo 7. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Versículo 8. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad. ¿Cómo dice? En serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Así que yo quiero resaltar dos cosas en este texto hablando sobre este punto de ser diligente. Y es que una,
hay determinadas cosas que Dios te ha enviado a hacer. Medita si tú estás siendo diligente con esas determinadas cosas. No hablo únicamente de la iglesia, hablo en tu propia vida también. ¿Cuáles son esas determinadas cosas que Dios te está diciendo que hagas y que tú tienes que poner acción a eso? Pero también dice allí que aquel que Dios le ha puesto la capacidad de liderar toma la responsabilidad como en serio. Es decir, que un diligente hace lo que Dios le envió a hacer con responsabilidad, pero sabe que también con excelencia, porque la mediocridad no es de los diligentes, la mediocridad es de los negligentes. El diligente siempre está pronto para responder, para hacer las cosas con excelencia, porque es responsable, nadie lo tiene que llamar, nadie le tiene que recordar. El diligente no necesita alguien que lo esté ahí aplaudiendo, venga, le hago porras. No, el diligente sabe lo que tiene que hacer y asume su responsabilidad, porque dice, yo quiero algo más para mí. Mire, a veces la forma como le servimos a Dios demuestra los resultados que tenemos en nuestra vida. Usted haga su examen hoy y revise cómo los que le sirven al Señor, cómo usted le sirve a Dios y qué está pasando con su vida. Y se lo aseguro que si usted está siendo mediocre en servirle a Dios, hay áreas en su vida que usted quiere conquistar y no la ha conquistado porque también está mediocre. No voy a decirles que digan amén, porque pues no quiero que se digan mediocre, ¿cierto? Estoy declarando y creyendo que aquí sale gente con excelencia. Entonces vemos que también el Señor, cuando hablaba, el Señor no, la Biblia, cuando habla de servir a Dios, y no lo voy a mencionar, no lo vamos a sacar allí en pantalla, pero también nos habla que la diligencia tiene que ver con servirle a Dios con un espíritu ferviente. ¿Saben qué es tener un espíritu ferviente? Es una persona apasionada por Dios, pero apasionada también por las cosas de Él. Usted no puede decir que usted ama a Dios y usted no le sirve fervientemente, porque eso es un resultado natural. Si usted de verdad ama a Dios, usted tiene un espíritu ferviente para servirle a Él, tanto dentro de la congregación, dentro de la iglesia, como afuera. Porque le quiero dar una noticia: usted también le sirve al Señor afuera, en su trabajo. Si usted tiene un empleo, la gente tiene que decir, este muchacho es pero un 10 de 10, porque usted está dando el nombre de Jesucristo en alto. La gente tiene que decir afuera, es que hacer negocios con ella, yo sé que ella es, mejor dicho, íntegra en todo sentido, cumple lo que promete. Yo sé que voy tranquila. Eso es ser, ¿cierto? Eso es ser también diligente. Eso es también asumir esa responsabilidad que Dios nos ha dado. Segundo punto del perfil de un conquistador. Y es que un conquistador cumple directrices, sabe cumplir directrices. Vamos a ver la palabra en Josué capítulo 18, versículos 8 al 9. Dice la palabra del Señor: cuando los que fueron escogidos para delinear la tierra cuando los que fueron escogidos para delinear la tierra estuvieron listos, Josué les dijo: vayan, recorran la tierra y tomen nota de lo que vean. Cuando regresen y me traigan los detalles, yo las sortearé aquí en Silo ante el Señor nuestro Dios. Versículo 9. Aquellos hombres se fueron y recorrieron la tierra, tomando nota de las ciudades y repartiéndolas en 7 partes. Esto lo anotaron en un libro, y cuando volvieron fueron a ver a Josué, que estaba en el campamento de Silo. Mire, querida iglesia, yo veo algunas cosas aquí que me resaltan demasiado. Primero dice que cuando los que fueron escogidos para delinear la tierra estuvieron listos, ahí fue que Josué les dio instrucciones, ¿cierto? Es decir, habían sido escogidos, pero Josué supo cuando estaban listos para seguir las instrucciones. Por eso antes no los mandó a hacer todo ese trabajo, ¿cierto? Y entre escoger a una persona, o que Dios escoja a una persona y que esté lista, hay un proceso. Entre que Dios llama y entre que esté listo, hay un proceso, y los que se vieron de Chosen ayer lo vieron ahí en el proceso. Dios llamó en un momento a Pedro, pero un momento que cuando lo vio listo, lo asignó, lo delegó, lo envió. Y nosotros tenemos que estar listos y prestos para saber y para reconocer los procesos de las personas. Pero también yo encuentro en la palabra que un conquistador sigue instrucciones, camina en instrucciones, o sea, sabe cumplir instrucciones. Y entonces vemos cómo todo ese pueblo entendió que ese líder espiritual que Dios había puesto, que era Josué, estaba dando instrucciones, por lo tanto los demás marcharon.
para poder cumplir con esa asignación y para que todos pudieran conquistar la tierra. Y yo les decía en un inicio que el Señor nos ha dado una palabra de expansión, y en mi corazón está que ninguno de ustedes se quede, pero tienen que marchar. Si no, va a ser difícil, ¿cierto? O sea, al final del año no quiero que diga que Dios no cumplió la palabra, no, de pronto usted no marchó en la palabra, que es distinto, porque Dios nunca incumple su palabra. Dios dice que sus promesas son sí y son amén. ¿Ok? Entonces, una persona, un conquistador, sabe cumplir instrucciones, y vemos muchísimos ejemplos en la Biblia. Vemos al mismo Josué, que siempre reconoció que Moisés era quien lo había instruido, quien lo había capacitado, quien le había abierto camino. Vemos a Timoteo siguiendo a Pablo, vemos a, no sé, Eliseo siguiendo a Elías, ¿cierto? Entonces siempre vemos que hay alguien a quien seguir instrucciones, o hay alguien a quien, como dice la palabra, a quien rendirle cuentas. Pero usted le rinde cuentas, pero usted también tiene que marchar. Si usted quiere ser un conquistador, si usted toma las cosas del Señor en serio, el Señor lo va a tomar a usted en serio. Pero si usted no toma las cosas del Señor en serio, el Señor dice, Él no está afanado. Él dice, ok, demórese ahí, en el desierto 40 años es su problema, ¿cierto? Así trabaja el Señor. Entonces entendemos que siempre hay que seguir algunas instrucciones. Dice la palabra del Señor que, no, todavía no voy a decir eso, voy a decir algo más, y es que también recordaba cómo todos los discípulos de Jesús estaban prestos a seguir lo que Él decía. Es decir, nosotros necesitamos aprender a cumplir las instrucciones de Dios. Aquí hay unos ejemplos de personas, pero también quiero recordar que es importante seguir las instrucciones de Dios, es decir, cumplir lo que Dios nos ha dicho. Y hubo una instrucción que Dios le dio a Josué al principio, en Josué capítulo 1, versículo 8, y le dijo de esta manera: recita siempre. ¿Yo te la había mandado? Sí, cierto. Josué capítulo 1, versículo 8, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado lo que está escrito, así prosperarás y tendrás ¿qué? Éxito. Mire, el Señor le estaba diciendo a Josué: cumple con la palabra, medita en ella. Meditar es que usted la estudia, que usted la interioriza, que usted la vive, y le dice: medita en ella y así vas a tener éxito y prosperidad. Y esa palabra hoy es para Nación Reino. Medita en la palabra, cumple las instrucciones del Señor, y el Señor te va a dar éxito y te va a dar prosperidad. Amén. El Señor cumple sus promesas, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte de cumplir sus instrucciones. Y el último punto que tengo para el perfil de un conquistador es que un conquistador tiene una fe arriesgada. ¿Tiene una qué? Una fe arriesgada. Amén. Miren, Josué fue el mejor ejemplo. Josué, Dios lo envió a hacer muchísimas cosas: atraviese el Jordán, derribe los muros de Jericó. O sea, todo el tiempo se tuvo que exponer Josué a muchas cosas creyéndole a Dios, porque usted no va a caminar en fe en una zona de seguridad. La fe tiene riesgos. Creerle al Señor es riesgoso. ¿Sabe qué arriesga usted? La duda. ¿Sabe qué arriesga usted? Confiar en sí mismo. ¿Sabe qué arriesga usted? Que usted no intente hacer las cosas en su propia fuerza. ¿Sabe qué arriesga usted? Creerle al Señor como la única opción de lo que Él le está hablando acerca de su situación. La fe toma riesgos. La fe es riesgosa. Yo no recuerdo nunca que hayamos tomado pasos de fe en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, sin que no haya habido un riesgo. Porque a veces uno comienza a medir los riesgos, ¿no? Yo voy a medir esto, 2 más 2 son 4, no, yo no voy a tomar ese paso, porque es muy arriesgado. Pero si el Señor te está enviando a hacer algo, tú tienes que aprender a tomar el riesgo y a creerle al Señor, a determinarte, a caminar con fe, a decirle: Señor, yo tomo acción porque yo soy un conquistador, porque yo voy a conquistar la tierra que tú me prometiste, porque yo voy a conquistar mi familia, porque voy a conquistar la prosperidad, porque voy a conquistar aquello que tú me has prometido, porque esa misión que tú me has llamado a hacer, yo la voy a conquistar. Yo te voy a creer, ¿cierto? Santiago capítulo 2, versículo 17 dice: así pasa con la fe. Por sí sola, es decir,
si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. La voy a repetir. Santiago capítulo 2, versículo 17. Así pasa con la fe. Versión Dios habla hoy. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. La fe hay que ponerle acción. Si no, no te va a servir. No sirve que tú digas que tienes fe. No sirve que digas, Dios, yo tengo fe en ti, si usted no toma acción. Hay cosas en las que usted tiene que ir a hacer ciertas cosas. Hay veces que el tomar acción va a ser decir, Señor, yo te creo rotundamente en lo que tú me prometiste. Y esa puede ser la acción que usted declara sobre su vida, lo que ya Dios dijo. Pero cuando usted a veces deja dos alternativas, usted realmente no le está creyendo a Dios. Usted está diciendo, si pasa eso está bien y si no pasa también. Usted tiene que conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. Hay cosas que en la palabra ya nos dice cuál es la voluntad de Dios. ¿Por ququé orar? ¿Por qué decirle, Señor, será que es tu voluntad? Cuando usted sabe que es su voluntad. ¿Por qué pedirle dirección a Dios por algo que ya está escrito? Y para su propia vida usted necesita conocer la voluntad de Dios. Para esas cosas específicas usted necesita conocer la voluntad de Dios. Y simplemente creerle que Dios lo va a hacer, porque Dios ni es chiquito, ni ningún problema grande le va a quedar a él pequeño, porque nosotros somos más bien personas que convertimos las cosas en problemas grandes como si tuviéramos un Dios pequeño. Pero por grande que sea tu situación, por grande que sea tu conquista, tú tienes un Dios más grande, tú tienes un Dios más poderoso que sobre esa circunstancia y sobre esa situación, y que Él puede traer esa respuesta. Y yo recuerdo cómo Dios le dijo al principio a Josué algo muy importante, y tú ves a lo largo de ese libro cómo Dios le repetía una y otra vez al principio de la asignación de Josué, le decía, esfuérzate y sé valiente. ¿Saben por qué? Porque Dios sabía que Josué iba a atravesar muchas batallas, pero también sabía que en cada una de sus batallas Dios estaba con él, porque Él le dijo, así como yo estuve con Moisés, así yo estaré contigo. Y Dios te dice en esta mañana, así como estuve con Moisés, así como estoy con Josué, yo voy a estar contigo. Yo te llamo a que seas esforzado, yo te llamo a que seas valiente, yo te llamo a que le creas al Señor, porque el Señor está en tus batallas, porque el Señor está en tu conquista, porque es el Señor el que te da las fuerzas para hacerlo, porque es en la intimidad con Dios donde Él nos da la valentía, donde Él nos da la fuerza, donde nosotros decimos, yo lo voy a poder hacer, no porque depende de mí, sino porque tengo a Jesucristo que está vivo, que es real, que tiene el poder incluso para resucitar muertos, para resucitar cualquier cosa que esté muriendo. Amén. Yo no sé cuántos están motivados con esto, pero más que motivados, yo no sé cuántos determinados hoy hay en esta mañana a ser conquistadores. Yo quisiera ver los brazos levantados de los que en verdad dicen, yo voy a ser un conquistador, pero no simplemente porque usted dice, ay, tan linda el mensaje, sino porque usted se va a determinar en el Señor a poner en acción aquello que Él está hablando, porque usted le va a decir en esta mañana al Señor, yo te creo a ti, yo voy a caminar como un conquistador, yo voy a ser diligente, yo voy a tomar responsabilidad, yo voy a hacer lo que tú me has llamado a hacer, pero sobre todo yo voy a comenzar a caminar en una fe arriesgada, en una fe que cree que Dios hace milagros todavía hoy en día. Amén. Así que vamos a ver, pongámonos en pie.